Sí. El día de hoy vamos a tocar el tema de las tolerancias catastrales registrales. Es un tema muy importante, muy interesante para ustedes, así que voy a compartir pantalla un momento. Baja volumen, papi. Un instante, por favor. Bueno, comenzamos entonces con el tema de la tolerancia catastral registral, que en la primera charla del día lunes se estuvo mencionando con bastante intensidad y yo la di a conocer como parte de un proceso en donde cuando vamos a presentar un expediente de algún tipo de modificación de un predio inscrito, llámese habilitación urbana, subdivisión, acumulación o cualquier acto que implique modificación, es muy probable que la elaboración del plano conlleve ligera variación con respecto de lo que está inscrito. Cuando hablo de ligera variación, está dentro de unos rangos admitibles, los cuales se va a explicar en esta charla. ¿Y qué significa el término tolerancia? Tolerancia, vuelvo a enfatizar, implica tolerar, pero no rectificar ni cambiar. Y eso es algo que tiene que quedar, digamos, eh, enteramente comprendido, porque muchas veces se presume que cuando hablamos de tolerancia se va a rectificar o se va a considerar el área que estamos contemplando y no es así. Rectificar es otro procedimiento y el cual va a ser materia, voy a adelantar en la charla del día de hoy, qué otros, digamos, qué otros procedimientos hay de modificación. Tolerancia es un tipo de modificación, pero que no cambia. En cambio, las otras modificaciones propiamente dichas sí corrigen, modifican, actualizan, pero no tolerancia. Esa es la gran diferencia.
Para trabajar el tema de la tolerancia catastral registral nos tenemos que ceñir a la base legal, en este caso la ley del catastro, y además su reglamento, y como parte de esa reglamentación se establece la directiva de tolerancia catastral registral en el año 2010. Es la resolución 02-2010 y que ha tenido la resolución 03 del 2008 y que ha tenido ajustes hasta el año 2010, pero pequeños detalles de ajustes, sobre todo de precisión. El grueso de la información es la misma. Entonces, ¿qué implica o qué dice la norma de tolerancia catastral? Esta directiva dice que hay que establecer rangos de tolerancia. ¿Qué significa eso? Desde y hasta en las mediciones de áreas. Y eso es algo importante que debemos de considerar porque a veces se interpreta, yo puedo interpretar literalmente o puedo hacer como a veces denominamos una interpretación auténtica. Y esto de la interpretación auténtica pasa a ser una lógica de interpretación subjetiva. ¿Qué significa rango? Por ejemplo, cuando uno habla, les voy a mostrar de una vez, pero voy a retroceder a la finalidad para que ustedes puedan tener en cuenta. Un momento. Aquí está. Si ustedes pueden ver, en el rango de la tolerancia, esto es para predio urbano, también hay para predio rural, en el rango de la tolerancia se menciona área, rango de área en metros cuadrados. Esa es la acepción. Y cuando vayamos a la norma en sí, que está publicada en el peruano y que está en la plataforma, que también en la primera clase les mencioné, igual, todo lo que estoy dando a conocer en este PPT es lo mismo que está en la norma. Entonces dice, el rango de tolerancia y se menciona área. Entonces, ¿qué interpretan muchos? Sobre todo la línea legal, y por suerte, como parte de este curso ampliado, hay mucho participante que es de la línea legal, que me parece muy importante. Cuando se habla de la tolerancia, se ha interpretado que es la variación exclusivamente del área, lo cual no es así. Es para obtener el área, y eso lo digo como técnico y cualquiera de los técnicos presentes va a interpretar. Cuando obtenemos el área no sale por sí sola, mejor dicho, si yo digo ese inmueble o ese terreno o esa parcela, esa finca, tiene 500 metros cuadrados. La obtención de 500 metros cuadrados es el producto de sus lados. Antes se usaban las fórmulas, ahora ya no. Ahora es suficiente con poner esos lados en una computadora, en un CAD o en un GIS y hacer Enter y automáticamente obtengo el área. Pero el área es el producto de los lados. Significa que si yo digo 500 metros, puede ser que tenga 10 metros de frente y 50 metros de fondo y que sean ángulos rectos, mejor dicho, un polígono regular con ángulos de 90 grados, de tal modo que no va a haber ninguna variación. Va a ser 10 metros al frente, 10 metros al fondo y 50 en ambos lados, izquierdo y derecho. Por lo tanto, 10 por 50 me va a dar 500 metros cuadrados. ¿Cómo obtengo los 500 metros cuadrados? Estoy haciendo esta precisión para tratar de explicar que cuando hablamos de tolerancias, la variación mínima dentro de esos rangos puede ser del área o puede ser de las medidas perimétricas. Esa variación, ¿qué significa? Que el área puede ser un poquito más de 500 o un poquito menos de 500. Los lados pueden ser un poquito más de 10 en el frente, un poquito menos de 10 en el frente y de igual modo en los lados. Pero esa variación tiene que tener una determinada característica. No puede ser otro predio. ¿Qué es lo que quiero dar a conocer? Cuando hablamos de los rangos de tolerancia, debe ser el mismo predio, pero que
por situaciones que no podemos explicar o que sí podemos explicar, debido sobre todo a tecnología de medición. Es el mismo predio, pero se midió con un instrumento que en estos momentos pues tiene limitaciones. Mejor dicho, hace 50 años, 80 años, 30 años, 20 años, se midieron con instrumentos menos sofisticados y que actualmente se mide con instrumentos de mucha precisión, alta tecnología, y se demuestra que ese polígono puede tener una variación. De tal modo que el predio es el mismo, solo que no se midió con esa precisión actual. Esa es la gran diferencia. Es el mismo predio. Entonces, no significa que el lado, por ejemplo, el lado derecho o el lado izquierdo, físicamente incremente algo. No, no se trata de eso. No se trata de una variación de la geometría. No, se trata que es el mismo polígono, solo que cuando yo medí hace 40 años, el lado era, o consideré un lado como 50, pero cuando lo mido ahora es 49,98, o cuando lo mido ahora es 50,2. Cuando lo mido ahora. Es el mismo lado, pero el valor de la medición, la distancia es la misma, pero el valor obtenido difiere ligeramente. Eso es, entonces, en esos casos, para esos casos se establecen los rangos de tolerancia en las mediciones. Y en esta finalidad justamente se dicen las mediciones de áreas de los predios. Y por ello que hubo una modificación para incorporar y precisar que no solamente eran las áreas, sino también en sus medidas perimétricas. Esa fue una de las modificaciones. Y aquí en la finalidad expresan porque hay diferentes métodos que ofrece la geomática para la inscripción o para medir los predios con diferentes criterios geomáticos. Y se menciona cuáles son los métodos geomáticos para las mediciones. Por ejemplo, un levantamiento directo en campo me va a dar mayor precisión a más costo, definitivamente, pero siempre y cuando estamos hablando de un proceso catastral, por si acaso. Pero si yo voy a hacer el levantamiento de un solo predio, de repente, pues un levantamiento directo en campo es lo más adecuado. En cambio, con un proceso fotogramétrico, es probable que tenga ligeramente menos precisión, pero el costo es mucho menor y aparte de eso, las precisiones para medir los lados en una zona altamente, que les puedo explicar, en una zona en donde está consolidado al punto que el lado izquierdo y el lado derecho no los puedo medir porque hay edificios o porque hay impedimentos difíciles de accesar sobre todo. Entonces, lo que yo voy a medir con suma precisión es el frente. Se me va a dificultar los lados y el fondo, por ejemplo. En cambio, con un vuelo fotogramétrico voy a tener esa precisión. Entonces, es una suerte de compensación entre si hago levantamiento directo o levantamiento indirecto mediante mecanismos fotogramétricos. Para el caso de los levantamientos fotogramétricos, definitivamente se va a tener que usar la cartografía tanto para predio urbano como para predio rural. Como parte de la directiva de tolerancia, voy a indicar solamente dos definiciones que son muy importantes y relacionadas con el tema. Hay una serie de definiciones que están en la directiva, las cuales ustedes tranquilamente la pueden leer, pero voy a tocar dos definiciones que son muy incidentes. Uno, la definición de medición de área y la otra, la definición de tolerancia catastral registral. ¿Qué dice la medición de área en la norma? Determina el área de un predio mediante diferentes técnicas de medición y cálculo que implica sus medidas perimétricas y el perímetro.
Por ello, para llegar al área, tengo que considerar las medidas perimétricas o el perímetro. Y eso a tener en cuenta porque muchas veces se ha interpretado de una manera literal, y lo que se mencionaba era que solo podía variar el área, y no es así. Hablamos de tolerancia cuando puede variar ligeramente el área, el perímetro o cada lado del perímetro. ¿Y cuál es la otra definición también importante? Tolerancia catastral registral. ¿Por qué? Son dos momentos y dos instancias. Aquí yo tengo que hacer incluso una precisión. Voy a anotarlo antes que me olvide, porque es importantísimo y últimamente estuvo, ¿qué les digo?, muy en boga, y estos procesos deben ir mejorándose. Les comento, lo voy a anotar, tolerancia. Ya. ¿A qué me refiero? Leyendo la definición dice, rango aceptable en las diferencias de áreas de un mismo predio. Recuerden, un mismo predio. Porque ese predio, en el momento 1, que puede ser el momento 1 catastral o el momento 1 registral. Esta diferencia puede generarse por la variación en las medidas y el perímetro. Cuando es un momento 1 catastral, yo he medido en el momento 1, he medido en campo, bajo el método directo o indirecto, pero he medido en campo. En el momento 2, vuelvo a medir cualquiera de las dos formas, directo o indirecto, vuelvo a medir. ¿Y qué hago? La comparación del momento 1 con el momento 2. De igual modo, en el sistema registral. Registros, inscripción de la 101, ahí dice el área y sus medidas perimétricas, pero me están presentando un plano que tiene una variación respecto de ese asiento inicial. En esos casos, puedo yo aplicar el rango aceptable que significan las tolerancias, si es que la variación es ínfima. Pero ¿qué pasa? Últimamente, los últimos años, se interpretó o lo interpretaron que el producto de las coordenadas me da un área y lo analizaba versus ese mismo plano que tenía su área y sus medidas y había una discrepancia. Y se empezó a pronunciar los términos de tolerancia, que estaban dentro o que estaban fuera del rango de tolerancia. Y ese no es el caso. Lo hablaré, lo explicaré en el proceso de la charla, pero justamente el tema de la tolerancia solamente es en el momento catastral o en el momento registral. ¿Pero qué? Cuando es catastro, cuando he hecho levantamiento catastral 1 versus levantamiento catastral 2, y en el momento registral, cuando tengo el plano inicial, en el asiento 1, la descripción del área, versus con su plano, versus el nuevo plano que se está presentando a registros con una variación muy pequeña. Pero es plano con plano o dato con dato. No puede ser coordenadas UTM versus plano. Esa es la gran diferencia. Lo explicaré a más detalle porque las últimas observaciones fueron por ese lado, muchas, y más de uno me preguntaba cómo aplico la tolerancia allí, y yo les indicaba que en ese caso, en primer lugar, no tiene sentido aplicar tolerancias, y lo más importante, no se justificaba decir que había observación en ese aspecto. Bueno, esta directiva es de aplicación obligatoria para todas las entidades generadoras de catastros, en este caso, todas las municipalidades. Un momento.
las personas naturales o jurídicas a quienes les encarguen la facultad en las entidades generadoras, así como los registradores públicos y las áreas de catastro de la SUNAR, es decir, los ingenieros de catastro de la SUNAR. Actualmente, esta aplicación obligatoria se daba mediante una rogatoria, es decir, podía observarse esa discrepancia mínima, ínfima, y se podía observar porque legalmente no es lo mismo 500 que 501 y no es lo mismo 500 que 499.7, no es lo mismo. Y eso evidentemente no es lo mismo. Pero si eso técnicamente implica una variación de la geometría o técnicamente implica algo que puede afectar, todos los técnicos sabemos que no. 0.01, 0.2 o 1, un centímetro, no va a hacer ninguna cosquilla a una geometría. Y eso es algo que, digamos, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Para la aplicación de la tolerancia, muchas veces se observaba indicando que pues no había solicitado la rogatoria de acogerse a la tolerancia. Y actualmente se ha dispuesto a nivel de la SUNAR que de oficio el registrador y el ingeniero tienen que aplicar la tolerancia en los casos que ameriten. No necesita que el usuario haga la rogatoria expresa, no es necesario. Y empezamos entonces con los criterios para las tolerancias. En el caso 1, durante el proceso catastral. Entonces, el nombre mismo de la tolerancia menciona tolerancia catastral registral. Entonces, hay una tolerancia catastral. La tolerancia catastral se da durante las actividades del levantamiento de la información catastral. Pero para que haya para notar esa ligera diferencia, yo tengo que comparar. Comparar el plano del catastro 1 o el plano levantado inicialmente versus el plano que estoy levantando actualmente. Ese es el mecanismo en el cual yo advierto que hay una variación mínima. Entonces, y por eso dice el caso 1, cuando el resultado del levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana. ¿Por qué? Porque esa habilitación urbana pues tiene, esa habilitación urbana ya fue dada, ya fue establecida, pero cuando hacen el levantamiento catastral se dan con la sorpresa que hay una ligera diferencia. Ese es un primer caso. El segundo caso, y entonces el caso 1 es netamente habilitación urbana, etapa catastral o de campo, levantamiento catastral, etapa que no es sede registral. El caso 1 es antes de llegar a sede registral. Caso 2, cuando la información gráfica catastral, mejor dicho, he levantado el plano catastral y luego dice, no coincide con la información gráfica registral. Tengo un plano del título archivado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cotejo el plano catastral que estoy presentando, el plano que he levantado, versus el plano de los registros públicos. Ese es el caso 2. Como ustedes pueden ver, en ningún momento se indica que es la coordenada UTM versus el plano. No lo hay. Entonces, con eso se destierra cualquier observación que pudiera subyacer con respecto a una observación basada exclusivamente en las coordenadas UTM versus el área o los lados o el perímetro de ese predio que está en ese mismo plano. Ahí no procede ni siquiera hacer una observación. Uno puede decir,
El área, en primer lugar, ¿cómo, y esto es para el caso 2, cómo en sede registral yo podría comprobar que hay una diferencia? La forma de comprobar, digamos, práctica sería: ingreso esas mismas medidas que dice el plano y luego calculo el área. Pero no, lo que normalmente se hace ahora es ingresar las coordenadas y producto de esas coordenadas calculo el área. Pero recuerden todos ustedes, en la clase anterior yo trabajé todo el tema técnico y les dije que las coordenadas me permiten la ubicación espacial, me posicionan en un lugar, pero yo debo de usar el plano, tanto el plano perimétrico como el plano de ubicación, para la precisión y la exactitud. Entonces, los instrumentos que se usan actualmente siempre van a ser los planos. Las coordenadas es un dato muy importante, pero no es el único dato que debo evaluar. Entonces, esos dos casos son los que están establecidos en la norma y para darles a conocer, vamos a ir a ver la directiva en la plataforma que tenemos del SNCP. Y en el caso de la tolerancia catastral, ¿qué es lo que realiza la municipalidad? La municipalidad, este es para el caso 1, la municipalidad lo que hace es levanta la información catastral. Si es, por ejemplo, Miraflores, que es zona catastrada, va a emitir esta hoja informativa en donde está la información catastral del área y sus medidas. Y puede hacer que esta información no coincida con la información de la habilitación urbana o no coincida con la información del catastro anterior. Entonces ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? Se había decidido, y muchas municipalidades, no muchas, pero varias municipalidades han tomado esa decisión. Una de ellas es Miraflores, la otra es la Municipalidad de Lima, en donde establece una pequeña observación y menciona: catastralmente, ese predio anteriormente decía que era 500 metros, pero ahora es 501. Entonces, él se pone una observación en el documento, en el plano, y se indica que el predio está dentro del rango de tolerancia porque hay una variación mínima. Cuando se indica eso, aun cuando yo vea que dice 501, voy a seguir contemplando los 500 metros que anteriormente se había establecido. Esa es la lógica para la tolerancia. En cambio, en el siguiente caso, este caso 3, que se incorporó. El caso 1 en etapa catastral, catastro 1 versus catastro 2. El caso 2 en análisis, en donde se presenta un plano al registro y se va a cotejar con el plano que ya existe en registros. Ese es el caso 2. El caso 3 se incorporó adicionalmente porque se daban los casos, por ejemplo, de transferencia de dominio, gravamen, y en la descripción de la compra-venta había una variación infinitesimal, una variación mínima. Y eso generalmente hacía que variara el dato. Como les decía, legalmente, a decir 200 metros no es lo mismo que decir 199.78, no es lo mismo. Entonces, esa variación podía traer, digamos, consecuencias y ser observado ese procedimiento. Por ello es que también se contempló que no solamente era cuando tengo que hacer una modificación, es decir, estoy presentando un acto de rectificación o lo que fuera, disculpen, un acto de subdivisión o un acto de independización, y el plano que estoy presentando difiere ligeramente del plano que está en título archivado,
sino que en este caso no estoy haciendo ningún acto con el plano, sino lo que estoy haciendo es una compraventa. Y como parte de la compraventa, pues estoy presentando el certificado catastral o la información del plano del predio y, oh maravilla, hay una ligera diferencia. Entonces, por eso se incorporó el caso 3, que podía darse cuando hay una transferencia de dominio, que es decir, compraventa. Bueno, y las entidades responsables, el Sistema Nacional de Catastro y todas las municipalidades como entes generadores de catastro. Son responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de esta directiva. Y ahora sí, vamos a dar a conocer cómo procede la tolerancia catastral y registral. Por favor, si hubiera alguna consulta, pueden escribir al chat. Estoy Ana a dar las explicaciones necesarias. Vamos a entrar a la parte interesante, que es lo que, digamos, la mayoría me consulta. ¿Cuáles son esos rangos de tolerancia? Los rangos de tolerancia están dados en la norma y dice, para predios menores, ¿qué significa? Menores significa que no llega a 200 metros. Entonces podemos hablar de predios de 199.99, 198, o predios pues, de 10 metros, de 100, de 180, pero no 200. ¿Ya? Eso significa menor de 200. La tolerancia, el porcentaje de tolerancia es de 2.5%. 2.5% es una buena cantidad. En cambio, para predios de 200 metros a 1000 metros, el porcentaje de tolerancia es 2%. De 2% de 1000 o 2% de 200 metros. Y cuando son predios mayores a 1000 metros, el porcentaje de tolerancia es de 1%. Esos son los rangos de tolerancia para predios hasta 199.99 es 2.5% de tolerancia. Y para mayores a 1000 metros, 1% de tolerancia. Entonces, en zona urbana, el rango de tolerancia va desde el 1% hasta el 2.5%. Incluso recuerdo mucho cuando se analizaba las tolerancias, se decía, pues, ¿qué podría variar? ¿Por qué podría variar el terreno? Y muchas veces, conversando entre todos los que analizábamos el tema de la tolerancia, se decía que, por lo general, cuando se construye un inmueble, un terreno, pues tenemos los ladrillos, tenemos las paredes, y cuando se demuele y se vuelve a medir, pues hay una ligera variación que muy probablemente tiene que ver con las dimensiones del ladrillo, y eso es lo que varios trataban de encontrar una explicación de por qué la variación. Pero la mayoría de nosotros analizábamos que la variación se debe a que nunca, por más que 10 personas vamos a medir un mismo predio, la medida nunca va a ser exactamente la misma. Siempre va a haber una variación infinitesimal, pero va a existir una variación. Entonces, no hay un valor completamente absoluto. La medición siempre va a ser un proceso, digamos, un momento, voy a apagar mi celu. Gracias. La variación siempre se puede dar, pero claro, no es algo que sea resaltante. Siempre va a ser, por decir, 500 metros, 500.01, 499.99, y va a estar dentro de ese rango. En realidad es 500, pero con la media va a ser 500, pero con esas oscilaciones mínimas. Siempre va a ser así.
Y además, ¿y a qué se debe eso? Cada vez digamos, este procedimiento de mayor precisión nos reduce el error, pero no siempre. Por ello, siempre vamos a estar inmersos en que haya esta lógica de que con un software puedo medir con más precisión, con un instrumento de medición. Por ejemplo, el otro día estaba en campo y estábamos usando la wincha para tomar medidas, pero en un tramo largo, y esa wincha oscila, no se tensa lo suficiente. En cambio, tenía un RTK y medí de un extremo, mejor dicho, me posicioné y hice un clic en el RTK y automáticamente me salió 6 centímetros de diferencia con respecto a la medida con la wincha que se había hecho. Entonces, son los instrumentos de medición que usamos los que nos van a generar esas ligeras distorsiones y que van a incidir finalmente en el área. Vamos a ver las tolerancias en un ámbito rural. Listo. En un espacio rural, lo que tenemos es lo siguiente. Un instante, por favor. Un instante. En el caso de la tolerancia rural, estamos hablando de las áreas en unidades de medida en hectárea. Es decir, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, pero el rango de áreas para los predios, las parcelas, estamos hablando que se va a usar este sistema de hectáreas. Unidad de medida en hectáreas. Entonces, para parcelas menores de una hectárea, igual no involucra una hectárea, sino hasta 0.99. Menores de una hectárea, el porcentaje de tolerancia es de 7.5. En cambio, para parcelas entre 1 y 5 hectáreas, la tolerancia baja a 6.3. Y para mayores de 5 hectáreas, la tolerancia, el porcentaje considerado tolerable es de 3%. Eso es lo que se ha establecido para las zonas de características rurales. Y lo que se tiene que hacer es o se coloca en el plano o se coloca en la memoria descriptiva, pero que está dentro del rango de tolerancias. ¿Por qué? Porque eso se va a notar o en sede registral o cuando la municipalidad esté realizando la supervisión o la revisión de la información actual versus la información anterior. Las implicancias catastrales, en el caso de las mediciones catastrales y que estén dentro del rango, significa que la medida inicial no se va a modificar. Recordemos eso. Pero se va a aceptar que yo presente un plano de 501 metros, pero catastralmente el plano anterior era de 500. Así estaba, así lo estaba publicitando la municipalidad, pero ahora es un plano que dice 501. Como está dentro del rango de tolerancias, pues esa información va a ser aceptada, va a permitir que yo siga haciendo mis trámites, pero la municipalidad va a seguir considerando 500 metros, no 501,
no me va a observar, no me va a decir, haz un nuevo plano. No, va a aceptar, va a tolerar que indique yo 501. Esa es la implicancia a nivel catastral. Veamos la implicancia a nivel, entonces, a nivel catastral, ¿qué es lo que tenemos? Una medida anterior versus una medida posterior. En cambio, y lo otro también a nivel catastral, pero esto probablemente todavía no se cumpla. Entonces, vamos a seguir usando este rango de tolerancias que les he mostrado. ¿Qué pasa? Cuando ya se ha hecho catastro de manera oficial, Miraflores, Lima Cercado, San Isidro, en San Jerónimo en Cusco, cuando ya se hizo catastro, como se ha usado toda la rigurosidad para hacer el levantamiento catastral, la tolerancia en todos los casos solamente se va a considerar 1%, nada más. Porque siempre va a haber, como les indicaba, pues márgenes de diferencia, pero mínimos. Pero por eso es que la tolerancia baja, digamos, el rango aceptable de tolerancia ya se reduce a 1%. Por ahora, este planteamiento no se utiliza porque pocas municipalidades tienen, digamos, son declaradas o están en condición de zona catastrada. Entonces, cuando las diferencias estén dentro del rango, no va a haber, en este caso, por ejemplo, ya a nivel, la implicancia catastral a nivel registral, significa que cuando esas diferencias de áreas estén dentro del rango, no va a haber mérito para extender el asiento de rectificación. ¿Por qué? Porque rectificación es otra cosa. Abel, te escucho. Jabel, si le dan acceso al micrófono de Jabel, por favor. Ingeniera, buenas noches. ¿Aló? Ingeniera Gladys, ¿me escucha? Sí, te escucho, Jabel. Muy buenas noches, ingeniera. Ingeniera, una consulta. Mencionó el Sí, tema de que en el tema de las tolerancias catastrales, obviamente en el primer caso, cuando se hace el levantamiento catastral, sí. estamos comparando, digamos, que predios que tienen habilitación urbana. Asumo yo también que predios que formalmente tienen un documento que acredita que es propietario. Pero en algunos casos, por ejemplo, en las zonas donde yo he trabajado, se trata de áreas, lotizaciones informales, en donde a veces el mismo dueño de la parcela que hizo la lotización informal, por ejemplo, hizo el cálculo mental de la medida, por ejemplo, no sé, 8 por 10, por ejemplo, ya estamos hablando de 80 metros cuadrados y así lo vendió en los contratos privados, pero físicamente se observa que no son figuras rectangulares, sino que tienen un grado de inclinación con ángulos agudos o obtusos en puntos, y que aunque las medidas concuerdan, obviamente el área resultante no va a ser la que saldría como un producto de una figura rectangular. Y en ese tipo de casos, quizás es una casuística básicamente, ahí sí el área de catastro estaría obligado a mantener ese rango de tolerancia, o mantendría el área física hallada en función a lo que se ha obtenido con la toma de los datos físicos de los ángulos, obviamente, que dan como producto el área que se ha determinado. A ver, ¿Cuál sería la posición ahí? ahí tú mencionas dos aspectos. Uno, la geometría. Una Exacto. cosa es una geometría con ángulos rectos de 90 Ujú. grados Exacto. y la otra que son ángulos obtusos O agudos, eh, ¿no? o agudos que me van a dar un rombo o que me van a dar de Ujú, repente una lógica trapezoidal y ujú, que es un cuadrante, una forma entre cuadrado y rectángulo, pero pues no es
exactamente un polígono regular con 90 Exacto. grados en sus 4 lados. Entonces, Ujú, ahí hay una variación de la geometría, pero cuando hablamos de la tolerancia, hablamos de los lados y el área. ujú, Si esa área resultante, por ejemplo, está inscrito como se vendió en el documento como 90 metros cuadrados, porque ujú, así levantó el propietario eh, que hizo la parcelación o la lotización. ujú. Pero cuando ustedes hacen la verificación de campo, encuentran que hay 90,03 y además una geometría distinta. En Ujú. realidad, en la tolerancia no se ha tocado ni los ángulos ni una variación de geometría, pero Ok. si todos los predios están colindantes y tienen la misma tendencia, lo que importa es que esa variación no exceda de estos rangos. Eso es lo que se ha contemplado. No tanto de repente esa geometría. No es que esa geometría esté creciendo, sino que en vez de ser un rectángulo perfecto, posiblemente se asemeje más a un rombo. Pero, Exacto, ¿no? Y es básicamente los casos que siempre se han visto, sobre todo en las zonas informales, ¿no? En donde quien ha hecho la lotización lo ha trabajado en función a tan solo figuras rectangulares y en físico lo han plasmado y lo han trazado no con una figura rectangular, sino obviamente con esta figura de este tipo rombo. Y aunque han ujú, mantenido las medidas, obviamente el resultado es un área menor, producto de los ángulos. Y entonces la manzana misma no es un rectángulo, no son figuras de rombos, y todos los lotes tienen el mismo ángulo, ¿no? Siguiendo la misma proyección de la figura. Y claro, básicamente en las áreas informales pasa eso, porque en las formales sí, bueno, no hay obviamente mayores complicaciones porque los profesionales que han hecho los trabajos al menos se han han, esforzado. claro, ¿no? Han sido más Ujú, responsables, ¿no? En esa sí. figura. Sí, en ese caso, probablemente pues lo que amerite sería una actualización, pero posiblemente la lógica de la tolerancia es para viabilizar. Ese es el sentido de la tolerancia. Entonces, si aun cuando geométricamente no es la misma figura, porque lo detecta el profesional que está yendo a campo, pero si la variación está dentro del rango tolerable, pues por ahora pues habrá que considerar solamente la lógica de esa variación dentro del rango tolerable. Ya, ya, bien, ingeniera, muchas gracias. Gracias a ti, Jabel. Veamos, entonces, cuando estas diferencias están dentro del rango de tolerancia, pues no va a haber rectificación. Y eso es lo que explicaba desde el inicio. Rectificación solamente, este es el caso, cuando las mediciones del área exceden estos rangos de tolerancia, entonces ahí ya no se aplica la tolerancia, sino tiene que indicarse que tiene que darse la rectificación. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el catastro 1 era 500, pero en el catastro 2 o en el levantamiento de campo 2 es 500, no sé, pues 95. Definitivamente supera la tolerancia. Por lo tanto, en ese caso no se puede apelar a la tolerancia. Tiene que realizarse el procedimiento de rectificación. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿dónde hay estos temas de tolerancia? Sobre todo en centros urbanos antiguos. Aquí, por ejemplo, esta es una partida de Lima Centro, en donde eh, eh, menciona, por ejemplo, por su costado derecho y respaldo la propiedad de la sociedad de beneficencia de esta capital. Por su costado izquierdo la finca del convento de la Buena Muerte y tiene una extensión superficial de tanto. En realidad no me dice cuáles son los lados y las medidas. Y una vez que se determinan esas medidas,
es probable que no me desarrollen 640 metros cuadrados, sino un poquito más o un poquito menos, que sería lo óptimo, lo ideal. Entonces, en esos casos, pues hay que pensar en la lógica de la tolerancia. De acuerdo a la norma, se menciona que siempre que haya inmatriculaciones o la inscripción por primera vez de los predios, se sugiere que no se apliquen los rangos de tolerancia. Pero esto ha sido debatido ampliamente, ha sido sometido al Tribunal Registral y en muchos casos el Tribunal Registral ha decidido que sí debería aplicarse la tolerancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay estos documentos de compra-venta, por lo general, y eso también lo comentaba, las personas adquieren los documentos, adquieren la propiedad mediante unos documentos en donde dicen, tiene 500 metros y si tuviera más o tuviera menos, nos damos las manos y entre nosotros decidimos que ninguno va a reclamar al otro. ¿Por qué? Porque pues se ha hecho una medición, pero puede que haya un exceso o un defecto, pero ninguno de los que compra o vende van a reclamar. Y en esos casos, la información no llega al sistema registral porque el sistema registral es voluntario, pero cuando ya una de las personas que adquiere esa propiedad quiere inscribir al predio, entonces ya no es posible, digamos, de acuerdo a las normas de tolerancia, ya no es posible que se pueda, digamos, inscribir si es que hay una variación mínima. Entonces, ha salido una serie de planteamientos, entre ellos, si este predio que se va a inmatricular colinda con predios inscritos y no los afecta, entonces es muy posible que sí se puedan emplear los rangos de tolerancia. Y así han salido varias casuísticas que establecen que es medianamente posible contemplar tolerancia entre los documentos notariales o los documentos de los planos que dieron mérito o que van a ser materia de inscripción. ¿Qué es lo que va a haber? Plano versus los documentos de compraventa. El documento de compraventa dice una cosa, pero en el plano dice ligeramente otra cosa. Esa es la diferencia. A ver, veamos. Ok, Shirley, voy a alcanzar esas resoluciones del tribunal. Esas resoluciones sobre todo las ha dado la doctora Isabel Bautista. Estuvo un tiempo en el tribunal. Y esta es una excepción que a veces hay que entenderla e interpretarla de manera, ¿qué les puedo decir? Da para muchas interpretaciones. Dice, estos rangos de tolerancia no se aplicarán cuando a pesar de la discrepancia de valores de área entre la consignada en el título y la que aparece en la partida, el área de catastro, o mejor dicho, los ingenieros de la SUNAR, determinan que se trata del mismo predio y no afecta a áreas de otros predios. Acá lo que se quiere salvar es que es el mismo predio, en realidad debería decir la misma medida, aun cuando yo no diga que estoy dentro del rango de tolerancia, sino yo tengo, en vez de decir que no tengo 560, mi predio está inscrito con 500, pero no tengo 501, sino tengo 525, por ejemplo. Entonces, me excedo el rango de tolerancia, pero a pesar de que me estoy excediendo, el área de catastro dice que no afectó a otros. Entonces, más o menos por ese lado va esta interpretación, pero esta excepción, pues casi no se contempla.
pero se trató de dar ese sustento. Y aquí está lo que yo les decía, que se precisa, los ajustes que se dio a la norma inicial, que la tolerancia catastral también es aplicable cuando se presentan variaciones en las medidas perimétricas y el perímetro. Siempre que el área no exceda, mejor dicho, siempre que el producto de estas medidas perimétricas, el área resultante no exceda los rangos establecidos inicialmente, ¿no? Bueno, después las entidades formalizadoras pueden usar esto y vayamos a ver jurisprudencia. Y esto es lo que me pedía Shirley. En el año 2010, sobre el rango de tolerancia, la unidad catastral que se presentó en la partida registral decía 4.919.8658. En el certificado catastral que se está presentando, por supuesto, en algún acto registral que iban a hacer de ese mismo predio inscrito, la unidad catastral, el perímetro dice 4.919.88. Y fue observado por el registrador. El interesado, el usuario, apeló y el Tribunal Registral de Arequipa revocó la observación porque el registrador no aplicó la directiva de tolerancia. Si ustedes pueden notar, 4.919 en la primera, 4.919. ¿Cuál es la variación? 86 es la variación 0.2. 0.2 que en realidad pues no varía absolutamente ninguna geometría, ni siquiera es un rasguño, ¿no? Entonces, pero basta que sea distinto, la interpretación legal automáticamente varía, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se viabiliza el título y se acepta ese certificado catastral, pero va a seguir figurando esta información anterior, 4.919.8658. Eso es lo que va a figurar. Luego, siguiente resolución. En enero del año 2010, el lote catastral dice 53.042. Esto es la tolerancia catastro y registro. Pero el lote registral dice 53.053. 0.42, 0.52. 10 centímetros de diferencia. 53.042. 53.053.83. Se revoca la observación porque el registrador no aplicó la directiva de tolerancia. Este es el Tribunal Registral de Lima. El Tribunal Registral de Trujillo, el 26 de febrero del año 2010. El área catastral del predio, 30.700. El área catastral del predio, 30.653. Y fue observado, pero el tribunal, una vez que revisó, y dijo que el registrador no había aplicado la directiva. Como ustedes pueden ver, las diferencias son muy pequeñas, centímetros. Yo recuerdo haber revisado un caso de una independización dentro de una comunidad y se estaba independizando un área bastante grande y la diferencia era pues 0.1, 0.2 y fue observado. En primer lugar, ¿quién hizo la observación? Y eso es algo que a veces los que somos de la línea técnica debemos reflexionar, ¿no? Justamente fue el área técnica, porque el registrador se respalda en esa área técnica. El área técnica dijo que había una diferencia de 0.1, 0.2.
Y el área registral dijo, yo me alineo a lo que dice el área técnica, por lo tanto observo, porque hay diferencia. Fue elevado al tribunal registral y definitivamente pues fue revocada, ¿no?, la observación. Entonces, en consecuencia, el tema de la tolerancia implica que yo puedo aceptar que haya un plano que indique una medida, un lado, un perímetro, el área, ligeramente discrepante, pero no voy a cuestionarlo, voy a pasarlo, pero va a seguir vigente lo primero. Eso es algo importante que tiene que quedar claro. ¿Ya? Entonces, siendo las 8:15, abro la charla con ustedes antes de pasar al otro tema, que tiene que ver también con rectificación o que tiene que ver con modificación. ¿Consultas? Si no, nos tomamos unos 5 minutos de descanso. En tanto yo voy subiendo los otros PPTs para que ustedes puedan analizarlo. ¿Sí? En el tema de rectificación tenemos una gama de posibilidades que se dan y que se han ido merced a jurisprudencia, merced a normativa, han ido contemplándose. Por ejemplo, con la ley del catastro hay todo un procedimiento que no se llama propiamente rectificación, sino utiliza la palabra de saneamiento, utiliza el término de inexactitud, entonces, y se llama saneamiento catastral y registral. Es un procedimiento que lo voy a explicar con amplitud, todo el procedimiento, en la siguiente clase, porque es muy interesante, muy importante, y es el último procedimiento antes de llegar al proceso de rectificación bajo un sistema, por ejemplo, el proceso judicial, ¿no? Tampoco voy a la notaría y a su vez tampoco yo como interesado me encargo de tocarle la puerta a los vecinos o a los colindantes, sino lo va a hacer el sistema registral. Es un tema novedoso, pero medianamente, digamos, exigente. Ese es el saneamiento catastral registral con la inscripción del Código Único Catastral. Es ¿qué les puedo decir? Es un planteamiento que va a ser muy, muy sólido en un futuro cercano. En estos momentos es bastante difícil porque en primer lugar no hay zonas catastradas y en segundo lugar los verificadores catastrales están, digamos, haciendo su esfuerzo máximo para lograr este procedimiento, pero las normas tienen que seguir puliéndose, evolucionando, mejorando. Y las otras rectificaciones que han ido surgiendo, por ejemplo, la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en sede registral, en merced a una serie de normas. Por ejemplo, veamos, avanzando. Por ejemplo, en sede registral se menciona que hay una finalidad para rectificar el área y los linderos perimétricos, porque se da a conocer que y eso lo dicen, que por motivos que no tienen propiamente una explicación, existe inexactitud entre lo que se registró inicialmente y lo que es ahora. Pero que esa inexactitud no afecta a los colindantes, y entonces es posible llevar a cabo un procedimiento de rectificación. Entonces, eso que genera que desde hace varios años
Paulatinamente y con más solidez el Tribunal Registral se ha estado pronunciando. Por ejemplo, en el año 2007, ¿qué es lo que planteaba el Tribunal Registral de Trujillo? Decía, mediante la rectificación de las características físicas de un predio, no se incorpora nueva superficie al predio inscrito. Es decir, en forma sencilla, ese predio ni está creciendo, ni está ocupando áreas que no le pertenecen. No, es el mismo predio, solo que hay que eliminar esa inexactitud registral que no hay una explicación. Bueno, la explicación desde mi punto de vista técnico, no legal, sino más técnico, es que se midió de una manera muy sencilla, con instrumentos muy sencillos y que ahora pues tenemos pues una sofisticación y podemos obtener una precisión notoriamente diferente, ¿no? Entonces, y que vamos a ver que es el mismo predio, pero que tiene una variación diferente. Incluso hay casos clamorosos en donde la variación no es que se incremente un 10%, un 20%, un 30%. A veces se incrementa 100% o 200%. La variación es el doble o el triple de lo que se registró. Y hay casos emblemáticos. Les cuento uno. El caso, por ejemplo, del campo de golf que está en el distrito de San Isidro. El campo de golf ha existido desde inicios del siglo pasado y está registrado. Y este campo de golf en la práctica casi no ha sido modificado. Incluso está delimitado por vías. Y esa delimitación siempre ha existido. Esas vías existían. Esa delimitación está descrita en su partida. Pero el área que se contempló en ese momento, por X, A o B razones, decían un valor. Por decir, les voy a indicar, decía, no sé, pues 100.000 metros cuadrados. Y cuando se ha medido ese mismo ámbito con esas delimitaciones perimetrales, pues se ha obtenido no 100.000, sino 300.000. Y ha iniciado su proceso de rectificación y ha logrado rectificar, porque ahí, pues imagínense, cada vez que hay una rectificación, inmediatamente se asocia a que está creciendo, está ganando, está creciendo físicamente y que le puede quitar a alguien su parte de su predio. Incluso recuerdo mucho que una amiga que estaba calificando en la parte registral me decía, pero si está variando 80 metros, mejor dicho, está incrementando 80 metros, mentalmente esta amiga imaginaba que esos 80 metros podía ser un departamento, el área para construir un departamento. Y en realidad, pues en 80 metros podemos construir un departamento, efectivamente. Pero cuando uno mira el predio, no es que físicamente está generando un polígono de 80 metros adicional, no. Es el mismo predio que repartido en su ámbito, la diferencia del área anterior versus el área actual o el perímetro, el ámbito es el mismo. Lo que está variando es la dimensión tanto del perímetro como del área, pero no el ámbito. El ámbito es el mismo, solo que esas medidas que antes se midieron como 10, ahora no es 10, es 15 o es 18, pero sigue siendo el mismo ámbito. Entonces, esas son las interpretaciones. Es el mismo predio, pero hay una inexactitud. Igual, en la resolución del año 2016 se menciona la rectificación de las características físicas de un predio. Este es un instrumento para eliminar una inexactitud registral, pues la finca cuyas características físicas no han variado se enfatiza y por tanto no ha crecido o no se ha modificado o no se ha reducido. Mejor dicho, enfatiza en que no ha habido un cambio del ámbito del predio, pero hay pues una inexactitud.
¿no? Entonces, eso permite que sí se pueda hablar de una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. A ver, veamos el chat. Me pregunta, ¿varía solo el valor sobre el mismo polígono? Efectivamente, varía solo el valor sobre el mismo polígono. Ese valor antes era 1000 metros, ahora es 1450 metros. Pero es el mismo polígono, solo que ese valor, que antes era 1000, ahora es 1450, es producto de que esas medidas perimetrales se pusieron otros valores, otras dimensiones. Físicamente no ha crecido nada, ni ha decrecido nada físicamente. Sigue siendo, y muchas veces nosotros, por ejemplo, lo comprobamos, los que estamos en la línea técnica, echamos mano a las imágenes satélites o a las ortofotos antiguas y verificamos cómo era el predio más antes. Y comprobamos que es el mismo polígono, está delimitado así hace 40 años, está consolidado, siempre estuvo de esa forma, solo que pues el sistema de medición no fue, fue muy sencillo, muy limitado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho haber leído, no tanto en Perú, pero sí en Centroamérica, haber leído la medida que se tomaba y decía que la medida correspondía a la distancia, a un puro de distancia. Un puro es un cigarrillo que se usa, bueno, antes se consumía mucho en países caribeños, ahora casi ya no. Pero el puro, pues, es un cigarrillo bastante grande y que probablemente, pues, mientras la persona recorría, se acababa el puro. Y esa era la medida de ese predio. Entonces, un puro de distancia, pues no sé qué área me daría. Y además, qué pasos tendría la persona, ¿no? Pero esa era la forma de medir. Entonces, si yo obtengo unas mediciones de una manera muy sencilla, con pasos, fumando un cigarro, o con cintas, con, no sé, con pita, entonces, por supuesto que el área no va a ser exacta. Y por eso había esto que se da en la mano y recíprocamente no se van a entre ellos no va a haber juicio o pleito por ese motivo. Pero eso es lo que ocurría. Entonces, varía el valor, pero es el mismo predio. Esa es la lógica que prima para el tema de la rectificación. ¿Y cómo es un procedimiento de rectificación? Hay varios procedimientos de rectificación. Vamos a seguir ahondando en ese tema. Entonces, la rectificación del área, los linderos, las medidas perimétricas de cálculos y medidas tan antiguos. Por ejemplo, ustedes tienen acá, he podido conseguir un plano de Lima antigua del año 1904. ¿Se imaginan? Está maravillosamente dibujado, diseñado, ha servido para tomar decisiones en muchos análisis que hemos hecho técnicos, pero por ejemplo, ahí deben haber muchas inexactitudes porque los instrumentos de medición no son los mismos de ahora. Pero imagínense, ustedes ven ese mapa y es maravilloso ver cómo era el río, cómo están los cerros, en fin. Ahí vemos una serie de detalles o las zonas agrícolas que ahora son netamente urbanas. Entonces, lo que dice, digamos, los planteamientos en el sistema registral es que las inexactitudes registrales son desacuerdos entre la información contenida en la partida y la realidad física o extrarregistral. Por razones extrañas, dicen ellos, y así lo mencionan, a la labor propia de las instancias registrales. Esas razones extrañas, ¿no? Un poco llama a sonreír porque pues no es que hayan razones extrañas o no se midió pues o los instrumentos pues fueron muy sencillos. Entonces, dice, ya sea porque el título presenta defectos en su construcción o simplemente porque no se ha inscrito. Esta diferencia se rectifica mediante la inscripción de un nuevo título que permita concordar
la realidad registral con la extrarregistral. Entonces, ¿y cuál es la realidad extrarregistral? En realidad es la realidad física. La realidad, nosotros le decimos realidad física, cuando vamos a campo y vamos a medir. Y luego, pero lo que está en el sistema registral fue medido en algún momento. No es que Registros Públicos dijo, yo quiero que tenga esta medida. No, sino que en algún momento fue medido previamente. Pero ya se llama, basta que esté acogido, haya sido inscrito, ya es una realidad registral, así se le denomina. Y el sistema registral lo va a cautelar, no va a modificar, aun cuando se pueda demostrar que hay error. ¿Por qué? Porque se inscribió de ese modo. Ahora toca demostrar que esa rectificación tiene todos los requisitos para poder corregir lo que inicialmente se inscribió. Y ese es un procedimiento, y son diversos los procedimientos. Entonces, aquí están los procedimientos que se sistematizaron en base a normas, por ejemplo, todas los procedimientos de rectificación que tienen un origen normativo, o también procedimientos que tienen un origen más de jurisprudencia del sistema registral. Y esta información va a ser muy útil, sobre todo para todos en realidad, tanto para los técnicos como para los profesionales de la línea legal. Entonces, lo que se plantea es eliminar la inexactitud registral. Lo que se quiere es que lo que está en registros sea prácticamente lo mismo que está en la realidad física. Hacia eso se pretende llegar, ¿no? Que registros refleje lo que está en la realidad física. Pero como les había dicho en la clase inicial, eso solamente va a ser posible cuando nosotros tengamos un catastro y registros use la cartografía base, la cartografía catastral, y que los polígonos que remitan los entes generadores de catastro sean extraídos de esa cartografía que fue materia del catastro. Solo así podemos estar hablando de un estándar de información y que vamos a digamos, minimizar, disminuir todo este tema de la inexactitud. Luego, también haciendo un estudio somero de cuántos predios inscritos en el sistema registral tienen inexactitud. Este estudio llegó a más o menos un cálculo que aproximadamente el 90% de los predios inscritos en el sistema registral tienen un grado de inexactitud. Llámese por qué es la geometría, por qué es el área, por qué son las medidas, por qué es la ubicación espacial. Hay N situaciones que generan inexactitud. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos de origen normativo? Y justamente en el momento del receso, estos minutos que nos hemos tomado de receso, estuve revisando, por ejemplo, una norma de rectificación que hace para los predios rurales, y que para la próxima clase les voy a mostrar, y mencionan justamente toda la tolerancia, cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Interesante, y que sería bueno que lo podamos analizar de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, en la ley 27333, que es más un proceso en sede notarial, puede haber hasta 3 variaciones, digamos, para poder rectificar. Un mutuo acuerdo en donde pues yo y mis vecinos firmamos documentos en donde decimos pues que la variación de ese predio, la rectificación del predio no me afecta, ¿no? Pero también hay el procedimiento, digamos, hay uno que es el mutuo acuerdo, otro el procedimiento en sede notarial con notificación a los colindantes o a personas cercanas, y un tercero que es el proceso judicial, en donde pues simplemente no tengo más remedio que llevarlo en sede judicial. Y para los casos de los predios rurales, está en lo que les decía, esta norma que ha salido el año 2016, pero ya que tiene sus antecedentes desde el año 2008 con el decreto legislativo 1089, disculpen, que es para
los procesos que regularizaban los predios de manera masiva, para los proyectos de manera masiva. Y además, de origen normativo, está en el marco de la ley del catastro y de sus reglamentos, en donde se establece el saneamiento catastral registral en el artículo 60 al 63, específicamente el artículo 62. De eso vamos a hablar largo y tendido porque es un tema muy interesante y que ustedes lo conocen. Se conoce poco, pero ese es ahí lo que se tiene que contemplar es un buen levantamiento de campo, la asignación del código único catastral y posteriormente el procedimiento en sede registral. No hay un procedimiento ni notarial, municipal, solamente con un visado, nada más. Y el de origen de jurisprudencia tiene que ver con, por ejemplo, la interpretación del error de cálculo. El error de cálculo, no el horror. El error de cálculo fue materia de un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral, y ahí lo cito. Este error de cálculo, ¿qué implicaba? Que si yo aplicaba el cálculo de las medidas, por ejemplo, 10 por 50, 500 metros, pero estaba inscrito 470 metros. Como estaba inscrito 470, pero yo multiplicaba 10 por 50 y me daba 500. Y entonces había un error de cálculo. Y ese procedimiento se consideró como un precedente de observancia y a partir de ahí empezaron a corregirse y ya no había que recurrir ni a la notaría, ni al Poder Judicial, ni a un procedimiento de saneamiento catastral registral, ni a ninguna otra norma, solamente basarse en este precedente de observancia obligatoria. Pero aquí hay que cumplir ciertos requisitos que en algunos casos impiden obtener esta situación ventajosa de acogerme al error de cálculo cuando tengo este caso evidente. Recuerdo mucho a un amigo arquitecto que estaba tramitando el procedimiento de error de cálculo y él demostraba efectivamente las medidas, el producto de las medidas daban un área distinta. Pero ¿qué resulta? Que en sede registral se determinó que no existía plano, porque siempre que hay una modificación va a pasar a la oficina de catastro registral para que emita un informe técnico. Y recordemos que la oficina de catastro registral, y que también vamos a tener una charla de cómo se califica en las oficinas catastrales del sistema registral. Se indicó de que no había planos de ese predio, que quería corregir el error de cálculo. Y por lo tanto, el ingeniero decía, no me puedo pronunciar porque no tengo un plano con qué comparar. Y lamentablemente, a pesar que tenía el visado municipal, que se demostraba que 5 por 8 daba 40, pero decía diferente a 40, pues no se podía corregir. Y llegó al tribunal y el tribunal dijo, entendemos de que es diferente, pero si catastro no puede pronunciarse, si eso no es, porque no puede comparar con los planos, pues esto se cae. Y efectivamente no procedió. Entonces, el error de cálculo tiene varios elementos. En primer lugar, que las medidas, el producto de las medidas me den un área distinta. Entonces ahí contempla error de cálculo. Pero me piden que haya un informe de catastro registral y además el plano esté visado por la municipalidad. Sí. Entonces, me preguntan, ¿puedo usar el artículo 13 de la ley para corregir la distancia del predio con relación a la esquina? Sí, en realidad sí. Así es. Puedes usar ese artículo 13, revísalo, Edvard, y de repente en la próxima clase, al inicio, lo podemos comentar o en parte del proceso, porque la próxima clase voy a
seguir tocando el tema de rectificación porque da para mucho. Empecé con tolerancia, que era la parte de no cambio, pero hay una diferencia, pero no cambio, ¿no? Y en cambio en rectificación sí modifico, sí voy a incorporar el nuevo valor o la nueva área o el nuevo perímetro, voy a modificar. Entonces, te pido que analices ese artículo en tu caso y de repente nos presentes esa casuística para interpretarlo y darte pues las recomendaciones que fueran necesarias. Imagínate, ¿no? Está como 30, la nota es notoriamente diferente, pero puedes demostrar que es lo mismo. A ver, ¿qué me dice Víctor? Pero la no existencia de un plano en el registro es un defecto del propio registro, no del administrador, por lo tanto no debería cargar. Totalmente de acuerdo, Víctor, totalmente de acuerdo. Yo también objeto que el ingeniero de catastro diga no me puedo pronunciar. Ahí, por ejemplo, debemos hacer un énfasis. Si ya la municipalidad, que es el ente generador de catastro, ha hecho inspección ocular, ha certificado que esa información es tal cual está avisando el plano. Entonces, es el ente catastral y el ente registral. Entonces, en realidad, si ya tiene digamos, respaldo, el ente registral debería corregir. Pero a veces, como les indico, muchas veces el pronunciamiento rígido de indicar, no puedo comprobar porque no tengo plano. Es cierto, en el sistema registral, más de 80 años se inscribió sin planos y no pasó nada. Actualmente yo puedo interpretar un predio así no tenga plano, por supuesto. Entonces debemos de, tanto ingenieros como abogados, técnicos y los que son de la parte legal, debemos interpretar más proactivamente y siempre encontrando soluciones más que obstáculos o limitaciones. A ver. ¿Por qué en el caso de inscripción de fábricas, así no haya plano de matriz, pasan los planos de la fábrica? Porque la fábrica no es el perímetro ni el área total. Por lo general, en las fábricas, recuerden que las normas legales también están establecidas así. Uno tiene que construir hasta un 70%. Probablemente puede construir el 100% en casos excepcionales. Pero por lo general uno construye dentro del ámbito de un predio y no está en tela de juicio el predio. No estoy cuestionando las medidas de los lados ni de las fábricas, y en las fábricas el expediente no pasa al área de técnica de catastro registral. Si pasara, ahí sí sería un problema. ¿Por qué? Porque el ingeniero de catastro registral en su norma dice que para revisar usa su base gráfica de predios inscritos y usa los planos de los títulos archivados. Y el ingeniero de catastro va a encontrar muchas variaciones, pero mientras está en el área legal, no se va a identificar eso porque se lee literalmente. Ah, dice 100, acá dice 100, dice 20, acá dice 20, y simplemente lo interpreta literalmente. En cambio, el área técnica mira el objeto, mira el polígono, mira la ubicación espacial, mira la geometría y va a encontrar diferencias. O de repente no puede mirar. Entonces esas diferencias van a generar esta situación de observaciones en el área técnica. Por eso muchas veces, y en el caso de la fábrica, para cerrar, lo que se va a contemplar y se va a analizar a detalle es la construcción, la edificación, más no se pone en cuestionamiento ni en tela de juicio el ámbito matriz donde se está construyendo esa fábrica. Es por eso, básicamente. Entonces se dice, no se modifica el área, no se modifica los linderos, no se modifican las medidas. Y si esas medidas están bien, están mal, están ubicadas desplazadas, no es el problema. Lo que interesa solamente es la edificación.
A ver, en realidad todo es parte de un proceso, Iván, efectivamente. Funcionarios que no dan, como tú dices, su brazo a torcer, es parte de mm, intentar e intentar y volver a intentar. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a todas las personas que estamos involucrados en el quehacer de, llámese del catastro, del registro, del saneamiento, de la regularización, eh, objeten, demuestren. Yo, por lo general, una forma de demostrar, que no es propiamente una objeción, pero sí un demostrar, un darle a conocer, es casi todos los levantamientos de campo que yo realizo, por ejemplo, ahora doy a conocer la realidad. Como no hay cartografía, hago un vuelo. Ahora la facilidad del dron me permite hacer vuelos y ver el territorio. Delimito mi polígono, doy a conocer que ese polígono es el mismo, pero que ha variado en área, ha variado en medida. Por supuesto que mis procesos son distintos. Por lo general son para pericias, para el Colegio de Ingenieros, no tanto para el tema de títulos a nivel de SUNAR. ¿En qué caso se acogen a la cuarta disposición transitoria del reglamento de registro de predios? Renan, esta cuarta disposición transitoria no tiene que ver con rectificación de área linderos y medias perimétricas, de repente tiene una relación, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a el predio, por ejemplo, ha sido un predio grande, un predio de, no sé, pues 80.000 metros cuadrados y de los cuales se han ido independizando paulatinamente durante todos los años de inscripción que tiene, se han ido independizando. ¿Y qué pasa? Las regulaciones van evolucionando, entonces anteriormente pues no se exigía remanente, o aun cuando estaba contemplado, no se era tan inflexible. Entonces, pues se independizaba y pasa ahí, nada más, el asiento de independización y no había un asiento de remanente, tampoco un plano de remanente. Y llegaba a la octava, la décima, la, no sé, quincuagésima independización y de repente el registrador, muy estricto, y dentro de su regulación que está establecido, decía, bueno, señores, es necesario que me presente el plan de remanente. Entonces la persona decía, pero no tengo, y además, ¿cómo voy a dar un remanente si ya hay 15 independizaciones previas? Tendría que incorporar cada una de esas independizaciones y yo soy la independización 15. Ya no me compete poner en dónde están las otras independizaciones y hacer un remanente. Entonces se solicita acogerse a esa disposición transitoria para no presentar el plano de remanente, Renan. Tiene que ver con eso. Bueno, yo creo que hay muchos temas que podemos seguir conversando. Ya hemos cumplido un poquito más del tiempo. Eh, me, me comprometo a retomar en la próxima clase este tema de rectificación que da para muchos aspectos. Solamente hablar de saneamiento catastral registral es un tema completo, de una clase completa que le voy a tratar de hacer solo en una parte, porque también es interesante hablar de los otros aspectos. A ver, Julio, antes que cerremos este capítulo, te escucho. Julio Guevara, anteriormente Ingeniera, fue. buenas noches. Disculpe ya ¿Cómo para... estás, Julio? Me da mucho gusto. Comento para toda la audiencia, Julio Guevara ha sido mi alumno en la universidad, ahora es un colega que está esforzadamente haciendo catastro en lugares muy especiales de nuestro país. Julio, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, ingeniera. Bueno, me han invitado también para la municipalidad en la que trabajo, el tema de saneamiento, porque hay un tema muy, muy delicado también por aquí, ¿no? El equipo está pretendiendo ingresar un polígono de 1000 hectáreas, ¿no? Porque hay un problema de saneamiento muy exhaustivo aquí. Sin embargo, según lo que he escuchado en la clase de hoy,
no existe un polígono registral. Entonces están pretendiendo ingresarlo como rectificación de área. Sin embargo, obviamente no va a haber con qué comparar los polígonos. También se ha pretendido hacer, intentar por la directiva 039, ¿no?, de 2017. Sin embargo, ahora me surge una pregunta, ¿no? Si institucionalmente pueden mandar un polígono, no cumpliendo todos los estándares, a los registros, ¿este polígono va a ser vinculado con la partida? ¿O solamente va a ser como, ese es mi duda, ¿no? ¿Se pueda poder vincular después? En realidad tu preocupación, y tú que estás trabajando el tema catastral, tu preocupación tiene que solucionarse con el artículo 63. Yo te pido que leas el artículo 63, que es el que todavía no se aplica, pero en resumen lo comento. El artículo 63 del reglamento del catastro dice, si registros no tuviera planos en su título archivado, entonces se va a tener que conformar una comisión técnica, y es lo que puede proceder en el caso de tu municipalidad, una comisión técnica conformado por funcionarios o personal técnico de la municipalidad, y además con participación de la SUNAR, de tal modo que entre ellos, con el catastro que se ha hecho, se verifique que ese polígono que no tiene plano, no se inscribió y no puede tener, por ejemplo, reconstrucción, porque nunca existió el plano, puede haber rectificación, puede interpretarse la incorporación de un plano como rectificación, podría interpretarse, en algún momento lo he escuchado, pero es bastante difícil porque no hay, el ingeniero va a decir, no tengo con qué cotejar, y es cierto. Entonces, el artículo 63 del reglamento del catastro se presta para esta solución. Si catastro ha hecho el catastro y sabe que ese polígono corresponde a esa partida inscrita sin plano, registros puede interactuar en esta comisión y establecer dónde está cada predio inscrito. Y eso lo vamos a comentar, por favor. En tu caso, revisa el artículo 63, y en el otro caso de Ever, creo que revise el artículo 13 de la 27333. Ambas casuísticas lo podemos analizar en la próxima reunión. Yo pienso que para eso estamos. Yo darles a conocer todas las posibilidades en los procesos de rectificación, y ustedes mostrar las casuísticas para encontrar soluciones. Muchas gracias, Julio. Gracias a usted, ingeniera, muy amable. Gracias. Entonces, creo que ahora sí hemos recuperado tanto los minutos que me olvidé olímpicamente, como los minutos que estuvimos escuchando el cambio de la nueva gestión de gobierno. Entonces,